Muchos son llamados, dice la Biblia, y pocos los escogidos, ¿verdad? Así es de que le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 14 y 16. El título, hermanos, para la meditación esta mañana: Navegando hacia el reino celestial. Navegando hacia el reino celestial. Juan capítulo 17, versículos 14 y 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Un fragmento de la oración intercesora de nuestro Señor Jesús por sus discípulos de aquel entonces y por los que habíamos de creer, es decir, por nosotros. Vengamos en palabras de oración. Padre, una vez más estamos en este santuario, Señor, para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, lo cual, Señor, ya lo hicimos a través de los cantos, de los diezmos y las ofrendas, mi Dios, con lo cual también hemos engrandecido tu nombre. Señor, ahora te suplicamos, Padre, que nos hables a nuestras vidas. Señor, edifícanos por medio de tu palabra. Dios eterno, en lo personal, Señor, me dispongo en tus manos. Confieso, Señor, mis faltas y mis pecados delante de ti, porque como hombres, Señor, somos pecadores. Pero ruego, Señor, que me uses en esta hora como instrumento en tus manos para traer esa palabra, mi Dios, que tú has puesto en mi mente y en mi corazón, y que pueda compartirla con tu pueblo y que pueda servir, Señor, para edificarnos todos conforme a tu voluntad, mi Dios, conforme a tus propósitos. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Navegando hacia el reino celestial. Hermanos, navegar es un término aplicado al desplazamiento de una nave sobre el agua o sobre el mar. Pero en la actualidad también el término navegar se utiliza para aquellas personas que les gusta, que tienen un aparato electrónico, una computadora, un teléfono y empiezan a explorar en la internet. A eso también se le llama navegar. Pero en esta ocasión vamos a utilizar el término navegar como el andar del cristiano en el mundo. Ahí vamos a utilizar el término navegar. Dice, sin embarcación no podemos navegar, pero tampoco sin los instrumentos adecuados a la hora de emplear una ruta en nuestro barco. Herramientas precisas con las que determinamos como piloto la posición en la que nos encontramos. Además, el rumbo y la velocidad óptima que mejor nos conviene para llegar al punto de destino. Hermanos, siempre en algunos sermones dice que cuando la Biblia habla de mar, no siempre se refiere físicamente al mar, a ese que se mueve, que tumbea, como decimos nosotros, que tiene olas. Muchas veces cuando en la Biblia aparece el mar se refiere al mundo, se refiere a la cantidad de gente. Y en medio de ese mundo, ahí estamos nosotros. Y lo que nosotros como cristianos debemos entender algo: sí estamos ahí, sí estamos en medio de ese mar, pero no somos parte de ese mar. No somos parte del mundo. El cristiano debe de tener claro que aunque andamos en medio de ellos, no pertenecemos a ellos. Por lo cual no tenemos que tener las mismas costumbres y tradiciones de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos a Cristo. Cristo marcó una diferencia cuando Él apareció en su ministerio terrenal. Cristo marcó una diferencia entre un mundo religioso y lo que de verdad había que hacer para agradar al Padre. Y nosotros como cristianos debemos de imitar a Cristo, de marcar esa diferencia. Por eso nuestro Señor Jesús decía, están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco Él era de este mundo. Nuestro Señor se fue y ha prometido volver por nosotros. Esperanza de los cristianos, que cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, eso debe de alegrar nuestra vida, nuestro corazón, debe de darnos nuevas fuerzas, porque Él ha prometido volver por su iglesia. Un navegante, hermano, necesita de instrumentos básicos y de conocimientos sobre su uso para poder lanzarse en una aventura. Sí es necesario tener el barco, es necesario tener los instrumentos,
Pero si no sabemos utilizar, nunca nos vamos a mover, o nos vamos a dejar que nos lleve el viento a la deriva, a donde el viento quiere llevarnos y no a donde nosotros queremos ir. Entonces es necesario que alguien nos oriente, es necesario que alguien nos enseñe, mire, esto se usa de esta y esta manera. La idea en esta mañana, hermanos, es tratar de comprender que Dios ha dejado esos instrumentos para que nosotros podamos navegar y podamos llegar hasta donde Él quiere que nosotros lleguemos. Como les decía, el mundo es el mar y los cristianos somos navegantes en ese mar lleno de muchos peligros. Hermanos, un barco cuando hace su travesía en el mar se va a encontrar con muchos riesgos, muchos problemas. Muy conocido para todos es el hundimiento del Titanic, porque choca en un témpano de hielo, en un iceberg. Hay remolinos, hay corrientes, se levantan tormentas fuertes, la visibilidad es imposible. Hay una gran cantidad de problemas físicos. Cuando la navegación es física hay un montón de problemas. De igual manera, en el mundo hay muchos problemas para nosotros como cristianos. No crea que somos agradables para el mundo el que nosotros estemos señalando su pecado. Caemos mal, a muchos les caemos mal. Y este se la pica de santo, se la pica de cristiano, se la pica de perfecto, se la pica de parejo. Hermano, aún dentro de la misma iglesia habemos unos que caemos mal por esto y por lo otro. Ya no se diga fuera de la iglesia. Amén. Entonces, navegar como cristianos necesitamos estar conscientes que nuestra navegación no siempre va a ser buena. Van a haber problemas, van a haber un montón de tipos de situaciones que nos van a poner a prueba si verdaderamente somos hijos llamados por nuestro Señor Jesús. Como decíamos, se necesita un barco para navegar y ese barco es nuestro cuerpo. Ese barco es nuestro cuerpo. La carga que llevamos es nuestra alma y nuestro espíritu. El destino está marcado. ¿Hacia dónde vamos? Hacia las moradas de nuestro Señor Jesús. Hacia allá vamos caminando. Por eso hay un coro que dice, viajando voy para que hogar. Amén. Jamás he de volver, dice, jamás he de volver. Yo no sé cuántos nos damos cuenta que de verdad estamos viajando para ese hogar. Hay un hogar celestial a donde nosotros vamos caminando día a día. Y tenemos que estar conscientes de que el caminar nunca va a ser tan fácil como mucha gente lo presenta. Dice, el barco es nuestro cuerpo, lo que transportamos es nuestra alma, y el puerto de llegada son las moradas que Cristo nos fue a preparar. Algunas veces ese trayecto no lo vamos a terminar, porque nuestra vida se termina. Dios recoge nuestra alma. Pero en este tiempo existe una posibilidad de que ese trayecto no lo terminemos, no porque nuestra vida se termina, sino porque Cristo viene antes que culminemos nuestro trayecto. Por eso les digo, hay una esperanza de que Cristo viene por su iglesia. Como dijimos, hablaremos de lo más básico para nuestra navegación. Necesitamos, hermanos, de un mapa. Un navegante necesita un mapa. Pero no un mapa como que el tradicional que nosotros conocemos. Mire el mapa de El Salvador, con sus 14 departamentos. El mapa de Centroamérica con todos los países. No, los mapas para navegar son diferentes a esos. Porque tienen detalladamente todo lo físico que contiene el terreno, está plasmado en esos mapas. Por lo cual la mayoría de gente no le llama mapa, sino que le llama carta náutica o carta de navegación, o una cartografía donde tiene toditos los detalles y coordenadas para que usted no se pierda. Si acá hay una iglesia, ahí en el mapa está marcada esa iglesia. Si hay un puente, ahí está marcado ese puente. Si hay un camino, en ese mapa está marcado el camino. Si hay un río, ahí está marcado el camino. Todo lo que existe físicamente está marcado en ese mapa. Y el navegante debe saber entender cada símbolo que está en ese mapa. ¿Por qué? Porque si interpreta mal un símbolo, se va a perder. Amén. En el ejército hay una materia especial para aprender a leer las cartas, le llamamos nosotros. Porque hay elevaciones, tienen su altura, hay vaguadas, hay
todo lo que tiene el terreno está marcado ahí. Y uno debe de saber entender para poder ubicarse a dónde está. Y si se equivoca, pues va a llegar sin duda al lugar equivocado. De igual manera, como navegantes cristianos, Dios nos ha dejado un mapa muy especial que tiene todos los detalles habidos, conocidos y por conocer de la vida del hombre. Porque fue inspirado por hombre, fue escrito por hombre, pero inspirado por el mismo creador de todo lo que existe. Alguien que está consciente de sus necesidades y de mis necesidades, y que no podemos decir es que él no sabe por lo que estoy pasando, Él no sabe qué situación estoy viviendo. Hermano, estamos equivocados porque Dios conoce a perfección a nosotros. En primer lugar, porque Él nos creó. Y en segundo lugar, porque en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor, Él vivió todas las necesidades que nosotros podemos tener. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, muchas veces nosotros decimos, mire, pero es que Jesús pudo soportar esto porque Él era Jesús. Es que Jesús pudo hacer esto porque Él era Jesús. Es una apreciación bastante incorrecta, porque nuestro Señor Jesús fue 100% Dios, pero a la vez fue 100% hombre. Y como hombre tuvo las mismas necesidades que nosotros tenemos. Como hombre Él sintió hambre, sintió sed, y podemos detenernos en la Biblia e ir viendo pasajes bíblicos a donde Dios puso de manifiesto su personalidad humana. Entonces no creamos que nuestro Dios no nos conoce, no nos entiende. Nuestro Señor Jesús nos entiende y nos conoce. Y fue Él precisamente el que inspiró la palabra para que nos sirva a nosotros para poder caminar o navegar en medio del mar del mundo. Si nosotros, o bien, si un navegante conoce bien sus cartas y sabe interpretarlas correctamente, difícilmente se va a perder. Y el cristiano, si conoce bien la palabra de Dios y se esfuerza por leerla, por retenerla y por practicarla, difícilmente se va a perder. Porque no está escrito algo que nosotros no podamos entender. Dios siempre provee el entendimiento necesario para que nosotros comprendamos el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros a través de la Escritura. Entonces, si decimos que la Biblia es el mapa, yo pregunto, entonces, ¿por qué no la consultamos día a día? ¿Por qué no la consultamos por lo menos una vez en el día, una vez 2 veces en la semana, unas 10, 8 veces en el mes? Pero consultar la Biblia no es que usted agarre, lee un versículo y esto, no. Consultar la Biblia es que usted abra su Biblia, la lea y entienda lo que ha leído. Y si muchas veces entender lo que ha leído le va a ser necesario ir a leer 2 o 3 capítulos de otros libros, pues hágalo, porque eso es precisamente lo que el cristiano debe de hacer. Comprender lo que está leyendo, tener una lectura comprensiva de la palabra de nuestro Dios. No es fácil decir, mire, yo no entiendo. O sea, perdón, se hace fácil decir, yo no leo la Biblia porque yo no la entiendo. Se le hace fácil a la gente decir, yo no leo la Biblia porque a mí no se me queda nada. Fíjese de que esas personas que dicen que no se les queda nada, cuando uno tiene un poco de confianza y empieza a hablar, le empieza a contar un montón de historias de su vida pasada, anécdotas, habidas y por haber. ¿Y cómo es que no se le queda nada? Lo que sucede muchas veces que no tenemos el hábito de lectura de la palabra. Pero si se nos enseña y se nos dice de que la Biblia es el mapa que Dios nos ha dejado, como navegantes necesitamos escudriñar este mapa, entenderlo, buscarlo. Mire, leer la Biblia es algo tan importante que se le aconsejó a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Amén. Leer la Biblia es tan importante que también se le aconsejó a los reyes de Israel. Mire, vaya conmigo a Deuteronomio 17, Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19.
y cuando se sienten sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él. ¿Cada cuánto dice? Todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Se lo dijo a Josué cuando el pueblo venía en la conquista. Cuando el pueblo tomó rey, Dios le amonestó que era lo que tenían que hacer los reyes, y entre lo que les dijo que tenía que hacer, leer la ley, leer la palabra. Entonces se los dijo a ellos y nos lo dice a nosotros allá en Juan 5:39, nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesús. Entonces, como usted ve, Dios si inspiró la escritura de este libro, que funciona como un mapa. Necesitamos nosotros leerlo continuamente. Yo entiendo que es difícil cuando no se tiene el hábito de leer la palabra, leerla todos los días. Yo sé que es difícil, pero si nos lo proponemos, lo podemos lograr. Si nos lo proponemos, lo podemos alcanzar. Yo no le voy a preguntar aquí ni decir levante la mano usted si lee o no lee la palabra. Lo cierto es que si la Biblia es el mapa, debemos de leerla todos los días y debemos de consultarlo. Hermanos, pero solo el mapa no es la única herramienta para navegar. Se necesita un instrumento pequeñito. ¿Alguien sabe cómo se llama? La brújula. Mire, qué tan necesario es ese aparato. Una brújula nos indica el rumbo por el que estamos yendo. Si estamos de rumbo equivocado o si estamos en el rumbo correcto. Ese aparatito tan pequeño. El mapa puede ser muy bueno, muy excelente, hecho por cartógrafos muy especializados. Si usted se fija, cada mapa trae lo que le conocemos como la rosa de los vientos. Ahí está hacia el norte, hacia el sur. Cuando alguien va a tratar de ubicarse en el mapa, toma ese mapa, agarra la brújula y la coloca en la posición que el mapa dice norte, que la brújula también señale al norte. Así va a poder tomar el rumbo correcto. Entonces, mire, nosotros también tenemos algo especial parecido a esa brújula, que nos guía, que nos indica, que le marca en su corazón cuando usted va en lo correcto y cuando usted está en lo incorrecto. Vaya conmigo a Juan capítulo 16, versículo 33. Como navegantes cristianos, nosotros no tenemos una brújula. Como navegantes cristianos, nosotros tenemos algo que se llama Espíritu Santo de Dios. Y mire lo necesario. Si tenemos el mapa, necesitamos el Espíritu. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Mire, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, el Espíritu Santo nos habla, nos previene, es decir, nos alerta de los peligros que están a nuestro alrededor. Antes que nosotros tomemos una decisión, si nosotros consultamos con Dios, Dios le va a hacer sentir en su corazón a través del Espíritu Santo si lo que usted está por hacer es correcto o es incorrecto, si es parte del agrado de Dios o va en contra del agrado de Dios. Lo que sucede es que nosotros estamos acostumbrados, como dijo alguien, que crecimos sin rienda y queremos vivir el cristianismo sin rienda, y eso no se puede. Nosotros a lo mejor llegamos a los caminos de nuestro Señor a los 25, 30, 35, 40 años, y nosotros crecimos haciendo lo que nosotros queríamos. No nos acostumbramos a estar sujetos a algo. Ahora en los caminos de Dios se nos dificulta estar sujetos a la voluntad de Dios. Y la situación es que muchas de las amarguras, muchas de las aflicciones que el cristiano vive, muchas de sus penurias por las que mucho tiempo estamos clamando a Dios, las pudimos haber evitado si hubiéramos consultado con Dios antes de tomar esas decisiones. Amén. Porque eso es lo que nos pasa.
Nos empezamos a quejar cuando tenemos la dificultad, cuando tenemos el problema. Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, aquí, Señor, provee para esto, Señor, sácame de esta aflicción, sácame de este problema. Y muchas veces el Señor nos dice, pero si tú no me consultaste cuando tomaste ese tipo de compromiso. Todo navegante, antes de cambiar de rumbo, revisa su mapa, revisa su brújula y se asegura que el trayecto sea el mejor para entonces ordenar que cambien el rumbo del barco. Pero nosotros no hacemos eso. Tenemos el mapa, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, pero seguimos guiándonos nosotros mismos. Y muchas veces, o la mayoría de veces, cuando tomamos nuestras decisiones sin consultar con Dios, los resultados no van a ser favorables para nosotros. Necesitamos entender que como cristianos debemos consultar con nuestro Dios y con su palabra. Hermanos, hay momentos en la navegación física, hay momentos que usted no mira nada, no ve absolutamente nada. Se levantan tempestades que aunque sea de días, se oscurece completamente. Se pierde el objetivo, la mira o lo que usted ha puesto como objetivo para llegar. Ahí necesita el navegante terrestre, necesita la brújula. En los momentos de dificultad para nosotros, cuando vienen esos problemas, ya sea por prueba o porque nosotros nos hemos metido en esas situaciones difíciles, pero cuando estamos ahí necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Ahí necesitamos ser fortalecidos por Él. Cuando la dificultad se hace larga, cuando decimos como normalmente, cuando vemos que no va a amanecer, que la noche se hace eterna porque el alba no llega, ahí el Espíritu Santo está con nosotros. Romanos 8, capítulo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como navegantes en este mundo, nosotros no debemos soltarnos del Espíritu de Dios. Nosotros no debemos descuidar la llenura del Espíritu de Dios. Nosotros no debemos pasar por alto la búsqueda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo siempre les he dicho, y a lo mejor un día se van a cansar, no hay cristianismo sin Espíritu de Dios. Porque fue nuestro Señor Jesús el que dijo, aquellos sus primeros discípulos no se vayan sin antes sean llenos del Espíritu de Dios. Entonces como que es necesario que el Espíritu de Dios esté en nosotros para poder llamarnos cristianos. Aprendamos a depender, a buscar. Aprendamos, hermanos, a ser llenos del Espíritu Santo. Mire, la Biblia dice que si nosotros como padres, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Y yo voy a preguntar en esta mañana, ¿cuántos acá hemos pedido ser llenos del Espíritu de Dios? ¿Cuántos de acá, cuando hemos oído que Dios puede dar su Espíritu Santo a aquel que se lo pida, cuántos hemos pedido ser llenos del Espíritu de Dios? Y hermanos, y pedir ser lleno del Espíritu de Dios no es una carta al mes, no es una carta a los 6 meses, no. Es una oración constante. Es una oración constante todos los días. Señor, regálame de la llenura de tu Espíritu Santo. Regálame de la llenura de tu Espíritu Santo. No sabemos cuáles son los problemas que están por delante de nosotros. Pero si somos cristianos y estamos conscientes que no pertenecemos a este mundo, debemos de estar a la vez conscientes de que hay un montón de problemas para los cuales debemos de estar preparados para enfrentarlo. Y la mejor forma de enfrentarlo es tener una llenura espiritual. Por eso digo yo, como navegantes, el Espíritu hace la función de brújula que nos guía a toda verdad. Y nosotros muchas veces, Dios nos hace sentir en nuestro ser cuando lo que vamos a hacer es correcto o es incorrecto. ¿Amén o no amén? ¿O nunca han sentido ustedes que el Espíritu de Dios trata de guiarlos, trata de frenarlos? ¿O trata de impulsarlos? Porque esa es la función del Espíritu. Guiarnos hacia lo que es bueno y no hacia lo que es malo. Tenemos los instrumentos como la carta o el mapa, la brújula, y tenemos el barco. Pero hermano, es necesario algo.
es necesario ser instruidos. Porque muchas veces leemos, pero no entendemos. Muchas veces podemos estar llenos del Espíritu y quizás no lo sabemos. Y no sabemos para qué usarlo. Hechos capítulo 8, Efesios 2, 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, lo que Dios preparó en los pastores, en los maestros, en los evangelistas, son siervos que nos van a ayudar a navegar en medio de este. Pero el problema de la iglesia es que muchas veces o no quiere oír la instrucción o escucha la instrucción, pero no la pone en práctica. Mire, allá en Hechos 8:30 hay un pasaje. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le hizo una pregunta. ¿Tú entiendes lo que lees? Y aquel hombre le dio una respuesta. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica o si nadie me lo dice? La necesidad de que muchas veces nosotros seamos instruidos a través de la palabra, a través de un sermón. Hermanos, no podemos estar despreciando el conocimiento que Dios trae para nuestras vidas. Felipe no se había acercado por voluntad de él. Felipe se había acercado en obediencia al Espíritu de Dios. Vaya conmigo, Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hermanos, cuando nosotros hablamos, no es porque nosotros querramos hablarle. Dios pone una palabra en sus servidores para compartirla con el pueblo. Y lo que Dios quiere es que su pueblo sea instruido en conocimiento. Lo que Dios quiere es que su pueblo no perezca como pereció su pueblo anterior porque le faltó conocimiento. Lo que quiere es que su pueblo se edifique día a día. Que no botemos la palabra, que la conservemos, que la practiquemos. Mire, hay un problema con las tablas de multiplicar. A los niños se las aprenden un montón de veces y siempre les olvida. ¿Y sabe por qué se les olvida? Porque no la practican. Pero ya cuando uno adulto empieza a practicarla en su trabajo, ya no se le olvida, ya ni necesita estudiarla. De igual manera, hermanos, si nosotros practicamos lo que leemos, no se nos va a olvidar. El problema es que muchas veces nos olvida porque leemos pero no practicamos. Pero si practicamos lo que la Biblia nos manda, le aseguro que no se le olvida. A lo mejor se le va a olvidar la cita, el libro, pero la acción, esa no se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque no ha sido inspirada por hombre, ha sido inspirada por Dios. Hermanos, como navegantes nosotros necesitamos, si bien tenemos el barco acá en nuestro cuerpo, necesitamos consultar la Biblia, que es el mapa. Necesitamos consultar la brújula, o sea, el Espíritu Santo, para que nos guíe y nos permita entender y comprender y aclare nuestro pensamiento para comprender las Escrituras. Debemos de llevar las dos cosas de la mano. ¿Cómo buscamos la llenura? A través de la oración, que bendito sea el Señor. Hoy hubo un grupo bastante nutrido y me estaba diciendo el pastor que el domingo pasado hubo un grupo también bastante nutrido. Eso significa que el pueblo está buscando a Dios a través de la oración. Eso significa que podríamos decir, estamos retomando las sendas antiguas, la senda donde un pueblo que se llama cristiano depende de la oración. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Cierre sus ojos un momento, hermano. Con el símil de navegante he querido hacer ver de un punto diferente la necesidad que tenemos de leer nuestras Biblias. No es posible que tengamos Biblias en nuestras casas, más de una, y que esta no la estemos leyendo. Es necesario, hermanos, buscar la llenura del Espíritu de una manera continua. Reconozcamos, no somos gratos para el mundo. No somos gratos porque señalamos su pecado.
Nuestro adversario busca cada día hacernos zozobrar, es decir, hundirnos. Pero si prestamos atención a la instrucción y obedecemos la voz de Dios, Él se encargará de llevarnos a puerto seguro. Y cuando la pena, la aflicción, la angustia sea mucha y no sepas qué rumbo tomar, cuando tu navegar sea verdaderamente imposible porque la tempestad ha arreciado, entrégale a Cristo el timón de tu embarcación y Él guardará tu vida y guardará todo tu ser. No podemos seguir navegando sin Cristo. No podemos navegar sin consultar su mapa. No podemos navegar sin la llenura del Espíritu. Necesitamos de Cristo Jesús. Necesitamos de su Espíritu a cada momento. Yo le invito esta mañana, si usted está aquí sin Cristo, si usted ha estado visitando la iglesia desde hace mucho tiempo, pero no ha recibido a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, yo le invito esta mañana, no deje pasar el tiempo. Levántese y diga: yo quiero reconocer al Señor Jesús como único, suficiente Salvador. Quiero que sea Él el que me guíe, el que controla mi vida. Si no lo hay, oramos para despedirnos. Padre, gracias te damos. Señor, ayúdanos a que como navegantes podamos siempre, Señor, estar tomados de tu mano, hacer las cosas que a ti te agradan, leer tu palabra, consultarla, buscar, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que guía nuestras vidas. Y en esos momentos de aflicción, mi Dios, cuando invocamos tu nombre, contéstanos, Padre. No nos dejes caer en la desesperación. Trae esa paz a nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús, en esta mañana. Te suplicamos, mi Dios, que bendigas la obra de evangelismo que se va a realizar en unos momentos. Y que permita, Señor, que tu iglesia pueda reunirse una vez más en el culto de 4 de la tarde. Padre, gracias te damos. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén, Señor, y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos.